Y el modelo uruguayo, le voy a presentar lo siguiente. El modelo uruguayo tiene dos elementos. Tiene el modelo en sí, que es este. Acá está. Modelo de calidad con equidad de género. ¿Ya? Este es el modelo. Como elemento, ¿cierto?, que es interesante para que ustedes puedan revisar. Tiene harta información en cuanto a fundamentos de por qué implementar el modelo. Interesante también el tema de los ejes de aplicación, que también dan vueltas sobre lo mismo. En el fondo, este es un modelo LATAM, es un modelo transversal, ¿ya? Entonces, compromiso, el tema de la discriminación, ¿cierto?, el sistema de remuneraciones, la capacitación, la corresponsabilidad. Son 8 ejes, ¿cierto?, la comunicación y responsabilidad. Entonces, es importante porque aquí también hay buena referencia de cómo se implementa esto. Y el otro documento asociado al modelo uruguayo es la guía de implementación, ¿ya? Y ese yo diría que es más interesante porque entrega directrices y llama prácticas. Y en esa guía de implementación, lo que les quiero presentar es que como guía, ¿cierto?, ustedes van a ver acá está la guía, para implementar el modelo que mostré hace un momento, que en el fondo el Servicio Nacional, el Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, o el Servicio Nacional de la Mujer, lo tiene. Si ustedes revisan, ¿cierto?, me imagino que lo revisaron, hay una guía de implementación de la norma 3262. Yo conozco esa guía en base a la versión 2012. No sé, ustedes quizás saben más que yo, si hay una guía de implementación para la versión 2021. Me parece que no. Me parece que es la del 2012 todavía. Pero en este caso para el modelo uruguayo, esta guía, lo bueno que tiene es lo siguiente. Frente a cualquier instancia, ¿cierto?, de indicación para implementar, por ejemplo, acá, en lo que tiene que ver con, les presento aquí, el marco conceptual y cualquier directriz que ellos presentan, tienen lecturas recomendadas. Eso es lo que me interesaba que pudiesen ver. Todos los ejes, ¿cierto?, asociados a la implementación, porque esta es la guía de implementación, todos los ejes tienen lecturas recomendadas que ustedes perfectamente pueden bajar de internet, la mayoría, y pueden, ¿cierto?, complementar con lecturas que son atingentes a la temática, ¿ya? Si ustedes ven, la perspectiva de género, ¿cierto?, tiene lectura recomendada. La organización, vean, conciliación, hay lecturas recomendadas. Entonces, es una buena fuente de información, ¿cierto?, este modelo, ¿ya? Así es que, bueno, se los envié los 3 para que ustedes los tengan, los revisen y ojalá les sirva. Respecto, ¿cierto?, ya a lo que nos convoca, hay un tema de competencias, ¿cierto?, respecto a la formación de lo que son los auditores y las auditoras internas, ¿ya?, tal como se indica acá. Y la pregunta es, y lo que intentamos resolver en cuanto a una respuesta, es cómo se forma un auditor o una auditora, para esta norma en particular, obviamente. Primero, tenemos que responder a lo que es la competencia, y la competencia en el fondo es aunar, ¿cierto?, directrices que tienen que ver con el saber ser, el saber desde el punto de vista cognitivo, y el saber del punto de vista actitudinal, es decir, saber, saber hacer y saber ser. Eso en el fondo nos permite consolidar un conocimiento, una actitud, ¿cierto?, y una práctica. Por lo tanto, la norma 19.011 del 2018, como la norma 3262,
permiten establecer esta instancia y determinar cuál es el nivel educacional, el nivel de formación, el nivel de habilidades y la experiencia necesaria para poder ser auditor o auditora de esta norma. Ahora, respecto a lo que es el conocimiento, lo que en el fondo tenemos que considerar es el nivel, por un lado es el nivel educacional, y ahí tenemos una variedad, ¿cierto?, importante de posibilidades. Un auditor o una auditora interna no necesita un título profesional o un título técnico, a no ser que la organización lo determine. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las competencias y el nivel educacional que va a tener un auditor o una auditora lo determina la alta dirección, o la determina el sistema en cuanto al diseño y a la implementación. Entonces, si yo digo que un auditor o una auditora va a tener un título profesional como educación, o digo que la persona va a tener un título técnico, o no va a tener título, o va a tener, ¿cierto?, la licencia en enseñanza media, eso en el fondo es lo que va a regir y es lo que yo tengo que evidenciar. Ahora, respecto a lo que es la habilidad en el fondo son destrezas, y las destrezas se tienen o se van desarrollando. Las destrezas que tienen que ver con la norma 3262 son bastante críticas por las temáticas que ustedes bien saben que se tocan. Entonces, en el fondo, todo esto que tiene que ver con habilidades desde el punto de vista de la auditoría, tiene que permitir que el auditor o la auditora pueda, en el fondo, obtener información, y esa información sea algo que nos entregue al final una evidencia objetiva. Entonces, como ya lo hemos comentado en otras situaciones, hay auditados o auditadas que van a tener diferentes actitudes y disposición respecto a la auditoría. Y ahí es donde el auditor y la auditora tienen que tener una postura frente a esa situación. Entonces, la habilidad va por el lado de cómo voy a abordar eso en situaciones que podemos llamar normales, simples, críticas, anormales. Estoy solamente colocando calificativos de situaciones que se podrían dar. Podríamos llamarlas de otra forma. Podríamos llamarlas críticas y no críticas. Pero lo importante es que tengamos una postura respecto a cómo abordar la auditoría desde el punto de vista de la habilidad. Y esa habilidad también la define la alta dirección o el proceso que implementa este sistema de gestión. Entonces, en el fondo, vamos a ver que la norma, un poquito más adelante, dentro de lo que es la competencia ya del auditor y la auditora, nos establece, ¿cierto?, ciertas directrices respecto a esta competencia. Pero podemos adelantar perfectamente que un auditor o una auditora que va a auditar esta norma tiene que ser receptiva, tiene que ser empática, la persona tiene que conocer la norma. Bueno, ahí va el tema de la formación, pero dentro del punto de vista de la habilidad, una habilidad comunicacional, una habilidad de empatía, una habilidad, ¿cierto?, de poder recibir información y poder, en el fondo, trabajarla rápidamente para dar también una respuesta rápida. Y eso es una habilidad, porque en el fondo podemos ser muy detallistas, podemos tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento y ese detalle hay que transmitirlo y trabajarlo de manera rápida, porque ustedes saben que el tiempo es un bien escaso, y sobre todo en auditoría. Entonces, en el fondo, es importante el poder establecer cuáles son esas habilidades. Ahora, como tenemos que evidenciar este proceso también de auditoría, tenemos que poder también evidenciar cómo vamos a asegurar que el auditor o la auditora tiene, ¿cierto?, estas habilidades. Y ahí es donde tenemos que, desde el punto de vista de la implementación, y me pongo un poco en la área, ¿cierto?, del frente, es cómo evidenciamos que la persona auditora o auditora cuenta con esas habilidades.
Entonces, les pregunto a ustedes cómo lo ven, cómo lo han trabajado, cómo lo piensan, ¿cierto? Si tienen que demostrar que sus auditores y sus auditoras tienen las habilidades que ustedes dicen, ¿cómo demuestran eso? ¿O cómo lo podemos demostrar? Con el curso de formación aprobado, que estamos haciendo. Pero eso desde el punto de vista de la formación. Me refiero a las habilidades. A las habilidades que debe tener un auditor o una auditora. Por ejemplo, si ustedes dicen, por un ejemplo solamente, si ustedes dicen que el auditor o la auditora debe ser empática o empático, ¿cómo demuestran eso? ¿Cómo lo evidencian? Eso en el fondo, eso es lo complejo en el fondo del requisito. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, en ese caso, la recomendación que yo en el fondo, les hago es dejar evidencia lo posible, ¿cierto?, a través de algún registro. Porque en el fondo ustedes saben que todo, y así la norma lo indica, es dejar registro en este caso de la competencia. Entonces, si me permiten, les voy a mostrar un formulario que podría servir, si me dan un momento, para poder registrar esto. Un segundo, por favor. Para que les sirva, ¿cierto?, en su propia implementación o en este caso la auditoría. Este es un registro de habilidades de personal, que no hay problema en que tenga este logo porque es una organización que también es parte del grupo donde trabajamos nosotros, así que no hay problema con eso, que evidencia, ¿cierto?, y especifica una forma de registrar las habilidades, ya que esto también tiene un componente que podría ser considerado como un poco más bien cualitativo más que cuantitativo del punto de vista de la determinación si la persona cuenta con la habilidad, a no ser que haya un estudio más bien psicológico o más bien profesional desde el punto de vista de la habilidad. Entonces, como en este caso nosotros no lo teníamos, lo que hicimos fue determinar un registro, un formulario que tratase de cuantificar aquellos aspectos más bien cualitativos. Entonces, se indica la fecha, se indica el nombre, que en este caso soy yo, y se indica quién evalúa, para dejar la trazabilidad. Ahora, se colocan los factores de evaluación, y aquí es donde va, ¿cierto?, lo que la alta dirección o la organización determina que es lo que quiere evaluar desde el punto de vista de la habilidad. Entonces, los aspectos en el fondo lo definen ustedes. Colocamos, ¿cierto?, lo que vamos a evaluar: productividad, calidad, responsabilidad, solución de problemas, el aspecto de ser juicioso, ¿cierto?, que la norma lo indica, el tema, ¿cierto?, de conocimiento y capacitación, el tema de administración de información, presentación personal, proactividad, todo lo que le interesa, ¿cierto?, a la organización que se evalúe desde el punto de vista del auditor, la auditora. Perdón, Carlos, pero esta es una evaluación ex post. Te había entendido que era una ex ante. ¿Cómo tú seleccionabas un auditor para hacer la pega? ¿Es así? No. Esto es para determinar que la persona es competente, que es parte de la habilidad.
Pero tú lo haces ex post, después del trabajo. Después que terminado el trabajo, tú evalúas y mides eso. No necesariamente. No necesariamente. O sea, se puede aplicar después, pero recuerden que el auditor, aquí no estamos evaluando cómo hizo la auditoría. Aquí lo que estamos evaluando es si la persona cuenta con ciertas habilidades. Por eso les comento que estos son ejemplos de factores de evaluación. Ustedes pueden colocar otros. Pero la idea es que podamos determinar que la persona tiene las habilidades para ser auditor. Y en este caso, no es lo que buscan no es no ser una evaluación del desempeño, sino que determinar si la persona tiene habilidades que para la organización le interesan, que pueden ser, ¿cierto?, evaluadas durante, o sea, después de una auditoría o antes de la auditoría. Lo que me interesa es decir, esta persona tiene las habilidades para hacer la auditoría. Ahora, más que los factores, porque eso se los colocan ustedes, lo que me interesa es que vean el recurso para poder evidenciarlo, porque recuerden que ustedes van a auditar internamente y van a auditar el proceso de auditoría. Entonces, cuando lleguen al momento de auditar la competencia del auditor, ¿cierto? Y así también va a ser cuando los auditen como auditoría externa, les van a pedir los niveles de educación de los auditores, les van a pedir los niveles de competencia, que como usted bien dijo, ¿cierto?, lo va a evidenciar este curso. La experiencia, usted lo va a poder demostrar, por ejemplo, con su currículum, o lo que ha hecho, ¿cierto?, en la organización. Y la evaluación es donde yo veo, y por eso se lo planteo de esta forma, que toma un aspecto crítico para poder evidenciarlo. Entonces yo estoy tratando de ver cómo bajar esto a un nivel cuantitativo para poder mostrarlo. Entonces lo que yo les comentaba es que, independiente de los factores que aparezcan aquí, podemos colocar factores de habilidad que a ustedes les interese como organización, y lo importante, ¿qué es lo importante? Primero, que definan sus propios factores acá, que los definan para determinar qué es lo que van a evaluar, que acá se dividen en niveles o grados de evaluación o de cumplimiento, y eso ustedes determinan en qué porcentaje se encuentra la persona. Ahora, para poder darle la característica, ¿cierto?, de que esto está generando una acción, en este caso, lo que se hace es poder, ¿cierto?, determinar un criterio. Es decir, si la persona tiene un porcentaje en cualquiera de los factores mayor, por ejemplo, al 68%, la persona se establece que cuenta con la habilidad. Si es menor al 68%, la persona no tiene la habilidad, y ahí viene un plan de acción para poder, en el fondo, reforzar eso. Entonces, y eso es lo que tiene que quedar como evidencia acá. Si no tengo esto, tendría que buscar algo similar para poder demostrarlo. Pero lo importante es poder definir una forma de poder evidenciar la competencia habilidad. Si ustedes revisan, ¿cierto?, la norma en el punto 622, en la letra E dice, mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de las personas. Y dentro de eso están los auditores. Entonces, como les comento, lo que busco es que ustedes tengan una forma, una idea, una referencia de cómo cuantificar esto, ¿ya? Pero es solo a nivel de ejemplo. Eso respecto a las habilidades. ¿Alguna consulta hasta el momento? Entonces, educación, la que ustedes definan, dejamos evidencia con el certificado respectivo. Habilidades, podría ser algo así, donde ustedes aplican un criterio y determinan si la persona, esa habilidad la evidencia. Ahora, si por ejemplo seguimos con esto y determinamos que el criterio de aceptación en el fondo para que la persona podamos decir que cuenta con la habilidad, el auditor o la auditora, es del 68% hacia arriba, si aquí hubiese dicho, como les comentaba, 50%, esto implica que no tengo esta habilidad, esa habilidad. Tengo que tener el plan de acción para poder
alcanzar, ya que lo que se genera acá, y eso es lo importante, aquí se genera una brecha entre lo que yo debería tener como habilidad y lo que estoy presentando en este momento. Y esa brecha es la que tengo que resolver, ¿ya? Y eso, todo esto se establece en el procedimiento de gestión de personas, ¿ya? El cómo se va a abordar este tema. Ahora, respecto a la formación, y aquí volvemos a... Respecto a la formación, ¿cierto? Tenemos todos los certificados que provengan de un proceso como este, donde se diga que participó, ¿cierto?, en la formación en la norma 3262 y la experiencia, ¿cierto?, es el currículum. Por ejemplo, en cuanto a la formación, curso de implementación, interpretación de la 3262, formación de auditor interno. Ahí es como podemos demostrar, ¿cierto?, una formación inicial, porque ustedes después obviamente pueden ir ahondando más en otros temas, ¿ya? Vean ustedes acá que como habilidades, proactividad, integridad, tenacidad, rigurosidad en el trabajo, aspectos éticos, como habilidades propias del auditor. Y eso es lo que podríamos llevar a este formulario que yo les presenté. La instancia de experiencia, más allá de lo que es el currículum, tiene que ver con participar como observador, participar como auditor en entrenamiento, participar, ¿cierto?, como auditor que audita ciertos procesos o un auditor fantasma, ¿cierto? También podría ser una instancia de práctica o experiencia. Pero en el fondo, la auditoría, ustedes bien saben que se va adquiriendo con auditar, nada más. Auditando es la forma en que ustedes van a lograr, ¿cierto?, un desempeño, ¿cierto?, en cuanto a lo que buscan, que es auditar. Entonces, por ejemplo, cómo controlar el proceso de formación, que es bien relevante, ¿cierto?, respecto a lo que es la norma, a lo que es, perdón, la auditoría. Primero sabemos que todo esto se efectúa en base a registros. Entonces acá tenemos certificados de título, certificados de capacitaciones, evaluación, registro de evaluación de personal, currículum, como registro. Puede variar, sí, de acuerdo a lo particular que es el proceso propio de ustedes. También, como parte del control, está la detección de necesidades de capacitación, como proceso interno, en donde esa detección lo que va a hacer es determinar si hay brechas en algunos, ¿cierto?, de estos elementos, como es la capacitación, y va a proporcionar la capacitación en base a lo que normalmente se denomina un plan anual o un programa anual de capacitación. Entonces ahí lo que la idea es ir acortando las brechas asociadas al proceso de formación. Y una vez que, ¿cierto?, se entrega esta instancia de capacitación, se verifica que la persona, ¿cierto?, con lo que está ejecutando es eficaz en aplicar lo que la capacitación le entrega. Y ustedes mismos, ¿cierto?, para este proceso van a requerir, ¿cierto?, verificar eficacia. Es decir, si lo que yo le estoy transmitiendo les sirvió desde un punto de vista práctico. Por lo tanto, ustedes van a tener que determinar eficacia en algún momento de lo que estamos haciendo acá. Y posteriormente viene el tema de la evaluación en el fondo, que ella propia, ¿cierto?, del desempeño como auditor. ¿Ya? Esto es como el proceso, ¿cierto?, de control de lo que es la formación. Ahora, del punto de vista de la competencia, la norma 19.011-2018, primero que todo establece un nivel de competencia personal.
Esto, ¿cierto?, son directrices que la norma indica y que ustedes lo pueden colocar en el descriptor de cargo de lo que es el auditor interno, ¿ya? Puede ser parte de las competencias en el descriptor de cargo y que después ustedes obviamente van evaluando y van evidenciando. Por otro lado, es importante que visualicen que lo que está establecido por la 19.011 como competencia tiene mucha relación también con los principios de auditoría. ¿Ya? Se relaciona mucho. No es lo mismo, pero se relaciona. Entonces, del punto de vista del comportamiento personal, vemos que, primero que todo, establece que el auditor y la auditora debe ser una persona ética, ¿ya? Y la ética está asociada, en este caso, a la imparcialidad, es decir, disminuir o eliminar los conflictos de interés que podrían estar, ¿cierto?, establecidos, la sinceridad, la honestidad y la discreción, ¿ya? Así la norma lo indica, lo que vendría siendo un comportamiento ético, ¿ya? Imparcial, sincero, sincera, honesta, honesto y discreto, ¿ya? De mentalidad abierta, dispuesto, ¿cierto?, a considerar distintos puntos de vista y no encerrarse en un único punto de vista o en un punto de vista propio y no hay más posibilidades, ¿ya? Entonces, en el fondo, el auditor tiene que poder ser abierto, el auditor, la auditora, a recibir otras ideas. Diplomático, contacto en las relaciones con las personas. Y eso, no sé si ustedes tienen otra visión, no sé si tienen otra percepción de la situación, pero en particular para esta norma tiene mucha importancia respecto a los temas que se tocan. Hay temas que son bastante complejos o bastante críticos, por lo tanto, el tacto me refiero a el cómo vamos a abordar esas situaciones desde el punto de vista de la relación con las personas, requiere de una habilidad que hay que desarrollar si es que no la tenemos. Otro comportamiento personal es el de observador, que en este caso es estar pendiente, ¿cierto?, de lo que ocurre y de lo que hay. Por lo tanto, como yo les comenté como ejemplo en algún momento, ¿se acuerdan que les comentaba que una debilidad de los sistemas de gestión, ¿cierto?, donde estaban desarrollados, era que el desorden o el exceso de documentación, encontrarse, ¿cierto?, con un escritorio lleno de papeles, totalmente lleno, ¿cierto?, y del punto de vista de la observación, ¿cierto?, del punto de vista de la observación, puede ser un indicador de algo, ¿ya? Entonces ahí también considerar ese aspecto personal. La observación también permite iniciar el proceso de negociación. ¿Y por qué digo negociación? Porque en el fondo la auditoría tiene elementos de negociación, ya que usted se va a enfrentar, desde el buen punto de vista, ¿cierto?, de lo que significa la palabra enfrentar, a una persona en donde usted lo que quiere es que le entregue información. Por lo tanto, la observación también le va a permitir abordar la situación o iniciar la situación. Entiendo que hay poco tiempo, pero la auditoría también es un proceso de negociación, es decir, usted se va a poner frente a una persona y va a pedir información, entonces ese proceso de negociación se podría iniciar perfectamente iniciando una conversación distinta a lo que significa la auditoría. Un par de minutos, no digo que esto se alargue, pero en el fondo la observación le va a permitir saber, por ejemplo, qué puede gustarle a una persona, cuál es una tendencia respecto a alguna preferencia, si usted ve, por ejemplo, en su escritorio algún tipo de figura, ¿cierto?, algún tipo de fotografía, quizás hacer algún comentario, e iniciar este proceso con algo más de distensión y después pasar a lo que es el requisito en particular. Esto, desde el punto de vista de negociación,
Por eso digo que en el fondo tiene un cierto elemento, no digo que la auditoría sea una negociación, sino que tiene elementos del punto de vista de el iniciar el proceso. Personalmente creo que aliviana mucho, ¿cierto? Sobre todo en aquellos casos en que los auditados se ponen tensos o se ponen nerviosos. No sé cómo será en el caso de ustedes, ¿cierto? Internamente, pero por lo menos a mí me ha tocado situaciones así. Me han tocado situaciones donde los auditados, ¿cierto? Auditadas son reticentes a entregar información, consideran el proceso más bien un castigo o quizás una posibilidad de castigo. Y también me ha tocado situaciones en donde la auditoría la utilizan como para poder hablar. ¿A qué quiero decir con esto? Contar lo que está ocurriendo, contar personalmente lo que le está pasando y, por lo tanto, esa conversación inicial que viene de la observación del entorno físico y de lo que se hace, puede ser una buena instancia de iniciar el proceso. Me tocó, ¿cierto? Y les comento como experiencia un caso de acoso laboral en donde había una persona que sentía que era acosada laboralmente por otra persona que trabajaban en el mismo sector y que, bueno, la auditoría permitió, en el fondo, tocar la hebra, encontrar la hebra de algo mucho más grande, ¿ya? Que en el fondo no se había dicho nada respecto a eso. Ahora, ¿por qué lo planteo? Porque todo esto depende de cómo la organización entregue la información y determine el carácter que tiene el sistema de gestión de igualdad de género y conciliación. ¿Qué significa esto? Que para algunos, ¿cierto? Como cualquier sistema de gestión, puede ser un mero cumplimiento, una mera obtención de un reconocimiento o un sistema que efectivamente sirve para mejorar la gestión organizacional y, por lo tanto, la gestión del desempeño. Entonces, ¿qué pasa en este caso particular? Que las personas que son partícipes de la organización pensaban que la auditoría, ¿cierto? Que la auditoría era una instancia como de fiscalización. No tenían el conocimiento de que la auditoría interna era un proceso interno de evaluación. Entonces, como la empresa era grande, ¿cierto? Se auditó por áreas y áreas donde se visitaban sitios, ¿cierto? Lugares en distintas regiones. Entonces, en el fondo, los auditores viajaban de un lugar a otro y auditaban internamente. Ya era la misma organización, los mismos procesos, pero en distintos sitios. Entonces, como esta persona, como les comentaba, pensaba que la auditoría era una fiscalización, habló. ¿Y qué habló? Contó su experiencia de acoso laboral. Entonces, ¿por qué les digo que era, en el fondo, tomar una hebra y empezar a tirarla? Porque empezaron a salir otras cosas. Primero, las personas trabajaban en un sótano. En un sótano. Segundo, la persona era, en el fondo, acosada laboralmente por una persona y el resto no decía nada y lo que hacía era reírse. Y en el fondo eran vejaciones respecto a su aspecto físico. Entonces, cuando se hizo la auditoría interna, ¿cierto? En el fondo, el auditor interno, ¿qué hizo? Empezar a preguntar, empezar a generar un clima, ¿cierto?, de confianza, y todo partió por conversar un tema personal que era una foto que tenía, ¿cierto?, en su escritorio. Entonces, en el fondo, aquí voy con esto, que ese comportamiento personal de observación, mentalidad abierta, diplomático, al final es una forma de actuar donde se va conjugando todo y permite obtener lo que el auditor quiere, que es información. Ahora, en este caso particular, obviamente era mucho más crítico que una mera auditoría, pero en el fondo partimos en base a esa situación y a ese proceso. Perceptivo.
Perceptivo, consciente, entender las situaciones, ¿cierto? Asertivo, asertiva, versátil para adaptarse a diferentes situaciones. Eso tiene mucho que ver con el cómo yo, como auditor o auditora, voy a llevar adelante la auditoría. Porque la percepción, ¿cierto? La versatilidad de mi forma de comportarme y de poder yo adaptarme, va a permitir llevar una auditoría que quizás en algún momento se puede tornar compleja, llevarla, ¿cierto?, de mejor forma. Ejemplo, vamos a partir la auditoría interna, hoy día, por ejemplo, la vamos a partir a las 10 de la mañana, y el auditado o el representante del cliente que solicita la auditoría interna dice: tal cargo no va a estar disponible según el plan, por lo tanto no lo puede auditar. Entonces ahí es donde viene la versatilidad del auditor para poder tener una buena disposición, buscar una solución y hacer cambios, ¿cierto?, en el momento. Hacer enroques, ¿cierto?, de auditados. Decir, bueno, si no lo puedo auditar ahora, lo auditaré más tarde, lo auditaré mañana si es que tengo tiempo, pero lo voy a auditar igual. ¿Cuándo puede? ¿Cuándo no puede? ¿A qué hora? Pero la auditoría se lleva adelante de la misma forma. Y ahí es donde yo me adapto como auditor o auditora a la situación que en ese caso es: no puedo auditar a esta persona en este momento. Obviamente el caso contrario sería no auditarlo y quedaría el proceso sin auditar, y obviamente la auditoría no tiene ningún sentido, porque al final como proceso no nos va a servir. Entonces nos adaptamos a esa situación y buscamos la solución para poder llevarlo adelante. Tenacidad, persistente, ¿cierto?, en el logro del objetivo. Es decir, necesitamos dar cumplimiento al proceso, necesitamos evaluar toda la norma, ¿cierto? Y vamos tomando, ¿cierto?, todos los elementos que implica esto, el avance, el horario, el tiempo, para poder sacar adelante el objetivo, que es la evaluación de la auditoría. Decidido, ¿cierto?, en cuanto a las decisiones, conclusiones oportunas, para lo cual generamos, ¿cierto?, todo un pensamiento y un razonamiento lógico, y decidimos: este es el carácter del hallazgo, ¿cierto?, porque las evidencias dicen lo siguiente. Las evidencias establecen esta situación. Y esta decisión, esta capacidad personal de ser decidido respecto a lo que yo voy a establecer y concluir, tiene mucha relación con la formación, porque para poder tomar una decisión respecto a un hallazgo en la auditoría, yo tengo que conocer la norma. O sea, si no conozco la norma, este comportamiento, ¿cierto?, que se requiere, va a costar que yo lo pueda llevar adelante. Es decir, no puedo llegar a estudiar la norma al momento de la auditoría. Lo que yo puedo llegar a estudiar es un proceso interno, es un procedimiento, es un documento que me dice: mire, nosotros lo hacemos así, particularmente, y usted lo revisa, lo analiza y concluye respecto a eso. Pero respecto al criterio principal, que es la norma, o algún criterio, ¿cierto?, internacional como convenio o algún documento legal, hay que llevarlo, ¿cierto?, ya considerado desde antes y tenerlo, ¿cierto?, dominado en el fondo, para que se genere esta instancia, ¿cierto?, de conclusión y que sea algo decidido. Seguro de sí mismo, seguro de sí misma, y le otorga, ¿cierto?, una capacidad de actuar y funcionar que transmita esa confianza tanto al equipo, si es que son más de un auditor, y al auditado. Entonces, en el fondo, lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno transmite, tiene que ser de una seguridad personal en primera instancia,
que sea evidente, es decir, estar empoderado en la función de auditor o auditora, ¿ya? Lo que no puede ocurrir, desde el punto de vista de mi experiencia, es que en el fondo el auditor o la auditora no se vea alguien seguro o segura, ya sea del proceso en sí, de la técnica, por ejemplo, o del conocimiento que debe tener en cuanto a la temática, ya que eso hace que el proceso pierda seriedad. Es decir, no se van a tomar en serio el proceso porque ven que en el fondo el auditor o la auditora no está seguro de lo que está haciendo. Entonces, en el fondo, la seguridad transmite esa confianza para darle también una seriedad al proceso. Ser firme, capaz de actuar de manera responsable y ética, aunque estas acciones puedan no siempre ser populares y en alguna ocasión puedan causar desacuerdos o confrontación. Sabemos que es una auditoría interna y sabemos que en algún momento nos vamos a encontrar con personas conocidas, con personas con cierta afinidad o cierta cercanía, y que la auditoría puede arrojar información que no siempre va a ser de la mejor aceptada, sobre todo si hay desviaciones asociadas. Entonces, en el fondo, los resultados que se entregan, como dice acá, tienen que ser con una decisión y una firmeza que en el fondo no hagan cambiar, ¿cierto?, lo que uno está entregando. Consultas. Perdón, pensé que me iba a decir. Ninguna. Abierto a las diferencias culturales, ¿cierto? Respetuoso de las culturas, respetuoso de las creencias, no decir cosas que no corresponden, ser observador, empático, ¿cierto? Ser colaborador con el equipo auditor, ¿cierto? Y con los auditados también. Y eso respecto al comportamiento personal. Bien, ¿les parece que hagamos un alto unos 5 minutos? Sí. Ok, gracias. 5 minutitos y seguimos con lo que son las habilidades y el conocimiento.
Muy bien. Sigamos entonces. Respecto a las habilidades y el conocimiento, ya en particular la norma 19.011 especifica que un auditor o auditora debería ser capaz de hacer lo siguiente, así lo establece la norma. Respecto a principios, procedimientos y métodos de auditoría, aplicar los principios, que ya los conocemos, ¿cierto? Aplicar procedimiento, que es el que ustedes establecen según la norma 3262, que pide un procedimiento, y los métodos que vimos, ¿cierto?, bajo la modalidad y los métodos vertical-horizontal, in situ o a distancia, con intervención o sin intervención de personas. ¿Ya? Eso es lo que el auditor debería, como dice ahí, ser capaz de hacer. Desde el punto de vista, ¿cierto?, de una habilidad, y así lo vieron en el formulario que yo les mostré, planificar y organizar el trabajo eficazmente. Eso es una habilidad. Ahí tenemos, ¿cierto?, otra instancia de aplicar este tema de las habilidades. Otra habilidad, el poder llevar a cabo la auditoría dentro del plazo establecido o el plazo acordado, que también es complejo. Es complejo en un principio cuando uno está partiendo como auditor. Siempre uno se afana, ¿cierto?, con algún tema, siempre en el fondo, entre comillas, se queda pegado en algo, y lo que hay que hacer es, en el fondo, estar enfocado, ¿cierto?, en manejar estas variables, que en el fondo el tiempo es una de ellas, y poder realizar toda la revisión, toda la evaluación en el plazo acordado. Esto implica tener, ¿cierto?, la capacidad para poder establecer prioridades y poder centrarse en lo importante respecto a lo trivial, ¿ya? O respecto a lo que se podría realizar después. Tener la capacidad, ¿cierto?, y la habilidad para recopilar información, hacer entrevistas, escuchar, observar, revisar documentos, registrar información y datos. Yo me atrevería a decir, por la experiencia, no lo dice la norma acá, pero yo me atrevería a decir que esta instancia que ustedes ven acá casi se hace simultáneamente todo en algún momento, ¿ya? Te está entrevistando, revisando, escuchando, observando, ¿cierto?, y registrando, todo al mismo tiempo, casi. Quizás es un poco burdo lo que digo, pero creo que igual un poco representa en el fondo como el clímax de la auditoría, es decir, cuando usted ya está en lo máximo en cuanto al proceso, está haciendo de todo para captar información y poder ir registrando, mirando, observando, escuchando, ¿cierto? Ese es un comentario personal. Comprender y tener en consideración las opiniones de los expertos en esta temática de la norma de igualdad de género y conciliación por sobre todo, ¿cierto? Hay temas que muchas veces van a sobrepasar nuestros conocimientos y vamos a tener que acudir a información, acudir a expertos. Yo les di, en el caso, ¿cierto?, que les mostré, el caso uruguayo, hay harta información como lectura recomendada, en el caso chileno también. Entonces, en el fondo, para esta norma en particular, la opinión de expertos va a ser fundamental. Comprender lo apropiado de utilizar técnicas de muestreo para las auditorías y sus consecuencias, es decir, no vamos a poder auditar todo, sino que vamos a tener que aplicar un muestreo. Por lo tanto, la forma de poder hacer este muestreo debe permitir demostrar que esta acción fue representativa y que en el fondo no es algo que sea considerado como subestándar y que nos haya faltado auditar, y tampoco no podemos tratar de auditarlo todo porque no lo vamos a poder hacer, ¿ya? Entonces también es parte de la habilidad.
Verificar la pertinencia y exactitud de la información recopilada. ¿Esto qué quiere decir? Que ser capaz y tener la habilidad de poder determinar que lo que estamos recibiendo como información es lo que corresponde, ¿ya? Que en el fondo es atingente a la temática que estamos evaluando y no son otro tipo de información que en el fondo nos va a hacer perder tiempo, ¿ya? Entonces, en el fondo decir, bueno, efectivamente esto es lo que yo estoy solicitando, esto es lo que tengo que evaluar, y tener ese enfoque para poder dirigir la auditoría de esa forma y recibir la información que corresponda. Confirmar la evidencia de la auditoría, ¿cierto?, cuando es suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos, es decir, cuando usted dice, bueno, a ver, vamos a evaluar el tema de competencia, ya que hemos venido trabajando el tema hoy día, ¿con cuántos de todos los descriptores de cargo, ¿cierto?, yo voy a considerar como suficiente de evaluar, para decir que, o determinar que evalúe el proceso de competencia? Porque si, de acuerdo a la cantidad de descriptores de cargos, es los cargos que yo voy a evaluar, obviamente lo más probable es que no pueda evaluarlos todos, los que están en el organigrama, a no ser que sea una organización muy pequeña. Entonces voy a tener que muestrear y decir, bueno, para este cargo, quiero ver los registros de educación, formación, habilidad, experiencia. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo va a ser suficiente eso y apropiado? ¿Cierto? De manera que el hallazgo sea concreto y que la conclusión permita que usted determine, como auditor o auditora, cumple o no cumple con el requisito. Lo que no puede ocurrir, y es lo que a mí me ha pasado, y se los transmito, es que al momento de concluir en una auditoría, el auditado diga en el momento de la conclusión, puede ser en la reunión de cierre, no, pero es que aquí tengo la evidencia, o se me olvidó mostrársela, o usted no la vio, pero aquí está. Entonces, en el fondo, me coloca a mí como auditor en un aprieto, porque yo estoy concluyendo, por ejemplo, algo que es insuficiente, pero el auditado me está diciendo aquí está la evidencia, en un proceso, en una instancia diferente a cuando yo se la pedí. Entonces, en el fondo, aquí voy con esto, que nosotros al momento de ir evaluando en el proceso de auditoría, tenemos que ir determinando si lo que estamos utilizando como información, lo que nos están entregando, es suficiente para respaldar el hallazgo. De manera que, en el caso que yo les planteo, usted diga, no, eso ya lo revisamos y ya en el fondo no lo vamos a considerar, ¿cierto? Porque también lo que puede pasar es decir, bueno, páseme la información y usted tiene que hacer un cambio en ese momento del hallazgo, y eso en el fondo la verdad que no se lo recomiendo. Evaluar los factores que pueden afectar a la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones, ¿ya? Aquí estamos hablando en el fondo de qué tan fiables, qué tan confiables son los hallazgos en el fondo y cómo concluimos. Y eso va directamente relacionado con el tipo de evidencia. Bueno, a mí, insisto, sigo transmitiendo experiencia en el fondo para que ustedes vayan viendo. Ustedes si quieren me cuentan las propias también. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer auditorías que son internas, donde la evidencia se elabora en el momento. No sé si a usted le ha tocado eso, pero que no. Pero eso hace desconfiar en el fondo de la fiabilidad del hallazgo. O sea, en el fondo me ha tocado pedir una evidencia, pero se ve que la evidencia está elaborada en el momento. Es como que le faltaba una firma, un registro, y lo firmaron casi ahí mismo. Y eso en el fondo demuestra debilidad en el proceso, debilidad más que nada en el sistema, pero a lo que voy es que el auditor tiene que saber, o por lo menos tener la instancia de poder percatarse de esas situaciones. Y estoy seguro que con el tiempo y la habilidad, desarrollar la habilidad y con la práctica, ustedes se van a dar cuenta de eso, si es que ya no se dan cuenta. Se dan cuenta cuando el registro tiene su historia,
y cuando el registro está elaborado en el momento. Estoy seguro que ustedes se podrían dar cuenta de eso. Utilizar documentos de trabajo para registrar la actividad de la auditoría. Recuerden que nosotros tenemos que considerar entregables como producto de la auditoría. Por lo tanto, un entregable puede ser una lista de chequeo, el registro de hallazgo que yo les presenté para poder registrar lo conforme y lo no conforme. Tenemos, ¿cierto?, el informe, ¿cierto?, como productos que registran las actividades de la auditoría. Entonces, aquí lo relevante, ¿cierto?, que tiene esto es poder demostrar que la auditoría se hizo completa y aquí están los resultados. Y eso me lleva a concluir. Recuerden que la conclusión siempre es lo esperado respecto a la finalización del proceso. Documentar los hallazgos de la auditoría y preparar los informes es una habilidad y conocimiento. Mantener la confidencialidad y seguridad de la información, los datos, los documentos y los registros. Cuando yo partí con las auditorías, me tocó hacer una auditoría interna en una ciudad distinta donde yo resido, y entonces tuve que viajar. Estoy hablando de la seguridad de la información, porque en ese tiempo las auditorías eran presenciales 100%, ahora usted tiene la alternativa, pero eran 100% presenciales, yo tuve que viajar, estuve 3 días auditando, llenando documentos, llenando registros, todo bien resguardado, los coloco en la maleta de mi maleta, y cuando viajé en el avión la maleta se me perdió. Entonces perdí los registros. Entonces a ese nivel extremo, ¿cierto?, de pérdida de información y de resguardo de información, por el fondo, ¿ya? Entonces, más que por el lado de la confidencialidad, es de la seguridad de la información. ¿Cómo yo reconstruyo esa instancia? ¿Ya? Comunicarse eficazmente, oralmente y por escrito, ¿ya? También es un requisito, en el fondo, un debería, en este caso, no un requisito, un debería que la norma indica. El poder transmitir de manera concreta lo que usted está pidiendo, de manera que a usted le llegue lo que usted pide y no le lleguen otras cosas, ¿ya? Por escrito, una letra que se entienda, aunque no lo crea. Ahora, eso también ha ido cambiando porque si son las auditorías, obviamente, ¿cierto?, a distancia, o ya existen herramientas para poder escribir, ¿cierto?, rápidamente en el computador, pero cuando se llenaban papeles escritos a mano, muchas veces, teniendo en cuenta que la auditoría requiere de una instancia de reproducibilidad, que eso ya lo vimos, que es de tomar todos los registros y reconstruir la instancia, una mala letra nos va a permitir hacer eso. Y he visto esas letras horribles que no permiten entender lo que dice. Comprender los tipos de riesgos asociados a la auditoría. Bueno, sabemos que el enfoque basado en riesgos es un principio. Sabemos que los riesgos se indican en el programa, por lo tanto, el auditor obviamente tiene que saber lo que significa un riesgo y saber, ¿cierto?, cómo abordarlos, ¿cierto?, en el momento que, primero, entra en conocimiento de los riesgos y, segundo, se ve frente a una situación riesgosa. Me refiero a situación riesgosa de esas que se declaran para el proceso de auditoría. Es decir, si usted sabe internamente que tiene que ir a auditar de un lugar a otro dentro de su organización y que en ese traslado, estoy hablando de la auditoría, la va a ser presencial, y en ese traslado se declaró que en la auditoría hay que contar con elementos de protección personal porque yo me voy a trasladar de un lugar a otro y a lo menos tengo que tener zapatos de seguridad, un chaleco reflectante y un casco,
Bueno, tengo que tenerlo al momento de auditar. Entonces tengo que comprender esa situación. ¿Ya? Preguntas, por favor, hasta acá. Ya. Respecto a los sistemas de gestión, conocer la norma, conocer otros documentos como criterio, como son los documentos legales, aplicar las normas y determinar, ¿cierto? Primero, cómo van interactuando esos documentos al momento de auditar, cuáles son las referencias, cuáles son los criterios válidos. Por eso acá la norma habla del reconocimiento de la jerarquía de los documentos de referencia. Entonces, saber que una referencia, ¿cierto? En este caso, y esto ya es más bien implementación y conocimiento de la norma, pero igual se los voy a plantear, el saber que yo voy de lo más general a lo particular, es decir, voy de la norma paso al procedimiento, y del procedimiento puedo pasar a un instructivo, ¿cierto? Del punto de vista del requisito que estoy auditando, entonces la norma me dice el qué, el procedimiento me dice el cómo, y un instructivo me puede decir un cómo más detallado. Y por otro lado, van a haber requisitos que son internos, es decir, no están en la norma, pero que el sistema de gestión de igualdad de género y conciliación a través de la organización, ¿cierto?, establece. Por lo tanto, para una determinada situación o instancia, voy a acudir directamente al requisito interno, ¿ya? Entonces ahí voy jerarquizando, y eso también tiene que ser reflejado en el hallazgo. Porque si yo voy a determinar y voy a concluir como proceso de auditoría que las personas son competentes para los cargos, y voy a colocar la evidencia, voy a hacer un muestreo y voy a determinar que de los 10 cargos que conforman el organigrama son competentes, en el fondo se cumple con la competencia que la norma pide. Bueno, primero tengo que determinar de los 10 cuántos voy a auditar. Por lo menos, por ejemplo, el 50%. O sea, de los 10 voy a auditar 5. Y de esos 5 yo lo tengo que registrar. Cuando registre, ¿qué es lo que voy a registrar? Voy a registrar, como dice acá, el nivel de jerarquía del requisito en cuanto al documento. Entonces, puedo registrar el cumplimiento normativo, que es el 622 de la norma, se cumple, pero a su vez, como la norma me dice, ¿cierto?, que yo tengo que tener un procedimiento, que yo debo tener, ¿cierto?, acciones para lograr la competencia, y tengo que tener los registros que evidencien eso. Perfectamente usted puede tener un procedimiento de gestión de personas. Entonces, vamos a la norma, cumple, tiene un procedimiento de gestión de personas que también se cumple, que se basa en la norma, y tiene los registros, y tiene un descriptor de cargo que se basa en el procedimiento, que el procedimiento se basa en la norma, vean la jerarquía, y finalmente tiene los registros que evidencian la competencia. Entonces, los registros me evidencian competencia, cumple con el descriptor de cargo, el descriptor de cargo está indicado en el procedimiento, y el procedimiento responde a la norma, se cumple la trazabilidad de jerarquía de documentación. Eso tenemos que hacerlo y rápido, al momento de registrar. Entonces, como bien dice acá el punto, la aplicación de los documentos de referencia a las distintas o a las diferentes situaciones de auditoría. ¿Ya? Respecto al contexto que me condiciona el alcance, recuerden que la norma 3262 no me habla de contexto, pero sí me habla de alcance. Y yo les comenté que, por lo menos hasta este momento, me refiero al momento, me refiero de la vigencia de esta norma, el contexto, considero, y se los transmití de esa forma, que condicionan el alcance.
Por lo tanto, la norma 19.011-2018 habla de contexto organizacional, habla de gobernabilidad, tamaño, estructura, función y relación de la organización, que seguramente ustedes lo consideran dentro de lo que es el alcance, ya que se incorpora en la versión 2021 el tema de los procesos, ¿ya? Los conceptos generales del negocio y la gestión, los procesos y la terminología relacionada, planificación, preparación de presupuesto y gestión de personal, también como parte del alcance, contexto cultural y social del auditado, también, ¿cierto? Sobre todo el tema cultural, organizacional, para abordar, ¿cierto?, los distintos requerimientos que establece la norma y que usted va a auditar. Recuerde que hay un tema específico de infraestructura, hay un tema específico, ¿cierto?, de ambiente de trabajo, y un tema específico de control operacional asociado a la 3262. ¿Ya? Y eso está condicionado por lo que es el contexto. Requisitos legales y contractuales aplicables y otros requisitos que aplican al auditado, leyes, reglamentos, autoridades reglamentarias, convenios internacionales en nuestro caso, eso lo sabemos, terminología legal básica, también lo sabemos, contrato y la responsabilidad legal también. ¿Ya? Bien, esto lo vamos a dejar para mañana, en el fondo el proceso de auditoría, y si les parece, quiero finalmente para el día de hoy presentarles lo siguiente. Si tienen alguna duda, por favor, me comentan. Por mi parte, no, Carlos. Bien, les voy a presentar entonces lo siguiente. Este documento yo se los envié por correo, así que ustedes lo tienen, que en el fondo nos permite orientar a cómo vamos a ir abordando la auditoría en distintos puntos de requerimiento, en el fondo. Son indicadores de género, ¿cierto? Y la idea es que los podamos ver rápidamente para que vean en el fondo lo que vamos a auditar y cómo. Acá está la fuente de donde está esta información, por si ustedes la quieren consultar, la Unión Europea, la Universidad Alberto Hurtado y la Fundación Chile Mujeres. Si ustedes quieren ir a la fuente, ¿cierto?, original de esta información. Bien. Entonces, lo primero es que, respecto a los indicadores como métricas, ¿ya?, lo que tienen que apuntar es entregarnos información respecto, en este caso, a cumplimiento, grado de cumplimiento o de alcanzar ciertos requisitos, ¿ya? Los indicadores son herramientas, por lo tanto, nos permiten demostrar cuantitativamente que, en este caso, un aspecto se está alcanzando, se está cumpliendo. El modelo de sistema de gestión de igualdad de género y conciliación tiene ejes, que lo vimos, ¿cierto? Bueno, si estuviésemos estudiando la norma, veríamos los ejes asociados a lo que es la norma chilena y la ejemplificación que hice respecto al modelo cubano, uruguayo y mexicano también demuestran que tienen ejes o requisitos críticos. Y dentro de esto, el enfoque de género para lo que es los indicadores, que es lo que estamos viendo ahora, también tiene esa criticidad respecto a ciertos temas. El primero que se presenta es el de la gestión de las personas. Y esa gestión de las personas, vean lo siguiente. Por un lado está el reclutamiento y la selección, el desarrollo profesional, la capacitación, el desempeño, la remuneración, la conciliación, la salud ocupacional y de riesgos en el trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, el acoso en el trabajo, el lenguaje no discriminatorio y la violencia de género. ¿Ya? Eso es el enfoque que tiene, ¿cierto?, esta definición de indicadores de género para la gestión de las personas. ¿Ya? Entonces, respecto a el reclutamiento y selección, vamos a ir viendo algunos, no creo que nos dé tiempo para verlos todos, pero vamos a ir viendo algunos. Si tienen dudas o alguna pregunta, algún comentario, me lo van indicando, por favor. Respecto al reclutamiento y selección,
procedimientos y metodologías formales, documentadas, no discriminatorias, garantizando el acceso igualitario a los cargos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son lo crítico o lo mínimo, ¿cierto? Primero, un descriptor de cargos sinceros. Esto desde el punto de vista del enfoque de género que la norma nos pide, ¿ya? Descriptor de cargos sinceros. Convocatoria con lenguaje inclusivo para hombres y mujeres. Instrumento de evaluación estandarizado y documentado en forma previa para evitar improvisación y con enfoque de género. Quiero hacer un paréntesis, por favor, si me lo permiten. Quiero que ustedes me cuenten cómo han abordado en su organización el tema del lenguaje, ¿cierto? El lenguaje inclusivo. Si ha sido complejo, si ha sido fácil, si lo han hecho o no lo han hecho. Cuéntenme un poquito, si pueden, respecto a cómo han abordado eso. Con capacitación, Carlos, y con un manual de lenguaje inclusivo transversal para todos los trabajadores y trabajadoras. Disculpen, ¿ese manual lo elaboraron ustedes? Lo elaboramos nosotros, en base Ya, a lo que nosotros queríamos comunicar o lo que nosotros entendíamos como lenguaje inclusivo, porque la RAE no lo reconoce como tal. No, la RAE Por lo desestimó. tanto, tú tienes que buscar algunas guías en los gobiernos que te puedan dar como una luz, ¿cierto?, de cómo abordarlo. Así que en base a eso se elaboró el manual. Ya, ¿y qué fue si tiene alguna experiencia de algo más complicado, fue fácil? ¿Cómo lo ve usted? En el lenguaje inclusivo, Así es. yo creo que es complejo, no es tan sencillo incorporar el tema del lenguaje inclusivo, sobre todo por lo que quieres comunicar, porque algunos quieren comunicar ella, ellos, ellas, entonces ahí la empresa tiene que tomar una definición y en base a eso trabajar. Claro, porque en algunas instancias se ha hecho muchas veces una caricatura de este tema. Porque respecto, como usted bien dice, el ello, el ella y el ella, ¿cierto? En el fondo, como la RAE no lo establece como algo reconocido, queda en las propias organizaciones, en este caso, el cómo se va a abordar. Entonces, como usted bien dice, hay personas que quieren hablar de todes o de ellas, y el lenguaje inclusivo no es solamente eso. Y hay personas que está bien con definirlo con, no sé, trabajadoras y trabajadores y incorporarlo en la gráfica, ¿cierto? Hombre, mujer, pero ese tipo de cosas. Claro. Entonces no ha sido un proceso fácil. El lenguaje inclusivo yo creo que es como dentro de lo más complejo que puedo encontrar. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, lo como mínimo, ¿cierto?, a cumplir respecto al reclutamiento y selección. Estos son referencias, ¿cierto?, que tienen la fuente que les mostré, que es esta, pero obviamente ustedes lo pueden adaptar y lo pueden complementar con sus propias, ¿cierto?, implementaciones. Respecto al desarrollo profesional, sustentarse en una política de inclusión que le enfoque género de igualdad de oportunidades. Entonces, levantar información desagregada por sexo, examinar las trayectorias profesionales, ofreciendo ciertas oportunidades para desarrollar los talentos, de manera de ir balanceando, en este caso, el género, en el fondo, en los distintos niveles, y promover la participación de las mujeres, ¿cierto?, en aquellos cargos que normalmente puede ser que normalmente no accedan, hacer concursos de promoción para poder fomentar esto, ¿ya? Eso también va dentro de lo que podríamos decir el enfoque del indicador para el desarrollo profesional, es decir, hacia dónde tenemos que apuntar respecto a aspectos críticos. Respecto a la capacitación, los trabajadores deben tener oportunidades para capacitarse en igualdad de condiciones, tener en cuenta el tiempo que esto implica y tener un tema, ¿cierto?, de conciliación y corresponsabilidad al momento de la capacitación. Entonces, como bien dice acá,
desenmarcar lo que significa el trabajo solamente para, perdón, la capacitación, solamente para mujeres, solamente para hombres, ¿cierto? Y incentivar, ¿cierto?, el que esto puede ser transversal. Obviamente hay temáticas en que se genera en el fondo la diferencia del trabajo por sexo en el fondo, que eso es inevitable. O sea, hay trabajos, por ende, capacitaciones que van a estar orientadas directamente a hombres y mujeres. Pero lo que busca en el fondo es que esto sea transversal. Esto al final nos va a llevar a que al aplicar el indicador se genere una meta, o en este caso una tasa, puede ser, y vemos qué tan elevada o qué tan baja va a ser esta tasa o esta meta, ¿cierto?, que vamos a estar obteniendo como resultado de aplicar estos enfoques. Respecto al desempeño, los estándares esperados de desempeño para trabajadores y trabajadoras, definir y planificar, siempre de manera transparente, comunicación precisa y, por sobre todo, con retroalimentación positiva. Es decir, tiene que haber retroalimentación. Respecto a la remuneración, estructura de remuneración alineada con lo que hace, con la responsabilidad, y no basada en subjetividades y en sesgos de género, ¿ya? Por lo tanto, todos estos aspectos, y el de remuneración no deja de serlo, debe ser transparente y debe ser justo, ¿ya? El ser justo, que eso ya en el fondo es... El ser justo es una temática que tiene que ver con los conflictos de interés. Tiene que ver con eliminar un conflicto de interés, eliminar un sesgo. Entonces, en el fondo, el tema de remuneración tiene que apuntar a eso según este enfoque. Conciliación, evaluar y medir en qué grado la empresa propone medidas y acciones que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Va muy de la mano con lo que es la cultura organizacional y, como bien dice acá, equilibrado entre hombres y mujeres, ¿cierto?, respecto a cómo se abordan las instancias de conciliación. Me tocó una organización donde establecían que, primero, le llamaban a la norma miren, les voy a contar cómo, no sé si ustedes lo vivieron en algún momento cuando partieron, pero cuando partió el 2000, ¿cierto?, cuando salió la norma el 2012, le llamaban la norma de las mujeres. No sé si ustedes vivieron algo así. Después fue cambiando, obviamente, cuando ya empezó a tener más conocimiento las empresas y competencia respecto al tema. El interés fue mucho mayor, pero en un principio se hablaba de la norma de la mujer. Después se establecieron instancias, me tocó ver, donde decían de manera errónea que la conciliación era solamente para las mujeres. Es decir, esa conciliación de vida laboral, personal y familiar era solamente para las mujeres, de manera errónea. Entonces, en el fondo, obviamente, con la formación y el tiempo, esto ya se fue, como dice acá el documento, equilibrando y haciéndolo transversal, ¿ya? En donde, ¿cierto?, en el fondo lo que se busca es la igualdad de oportunidad y desarrollo. Pero en el fondo para que vean cómo ha ido cambiando esta percepción de lo que significa esta temática y esta norma. Respecto a la salud ocupacional y riesgos, ¿cierto?, incorporar la perspectiva de género, ¿ya?, en la vigilancia y promoción de la salud ocupacional y la prevención. Entonces, ¿qué es lo que indica? Hombres y mujeres enfrentan enfermedades y riesgos, ¿cierto?, que son similares y también son propios de cada sexo. Por lo tanto, la seguridad y salud ocupacional, que ustedes también me imagino que saben, que tiene su propia norma de gestión, debe atender a esas necesidades, ¿cierto? Y por lo tanto, debe considerar lo que implica la división sexual del trabajo al momento de implementar sus disposiciones e implementar sus indicadores.
¿ya? Respecto al acoso sexual, al acoso laboral, perdón, las empresas deben prevenir el acoso sexual y laboral, garantizar espacios libres de acoso, protocolos, ¿cierto? Implementar protocolos para actuar, primero, prevenir, detectar y actuar, que en el fondo es lo que se espera frente a esta situación. Prevenir, detectar y actuar. Lenguaje no discriminatorio. Esto en base a la comunicación interna y externa. Lenguaje no discriminatorio, no sexista, ¿cierto? Ya sea gráfico, ya sea escrito, ya sea oral. La violencia de género, ¿cierto?, contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Bueno, y eso ya sabemos lo que eso implica, ¿cierto?, la criticidad que eso significa. Por lo tanto, planes claros de acción, de manera de poder detectar, tener protocolos, ¿cierto?, para poder actuar frente a una situación como esta. Entonces, esos son los enfoques que tiene, ¿cierto?, estos indicadores de género. Entonces, yo me voy a saltar la parte del medio ambiente, la comunidad, ¿cierto? Lo podemos ver después. Me quiero ir directamente a lo que es el indicador de género, porque ya nos queda poco tiempo. Lo que es el indicador de género, que es, como les comentaba, una medida o un estado o un nivel, en este caso, de la diferencia que hay entre hombres y mujeres, expresado, ¿cierto?, en todo el enfoque que, ¿cierto?, el enfoque de género establece, que tiene que ver con desigualdad, diferencia sexual o diferencia de género, transversalidad, ¿cierto?, en este caso división sexual del trabajo, todo eso desde el punto de vista de lo que el indicador de género quiere medir. Por lo tanto, estas herramientas, estas métricas, tienen que permitir revertir en el caso, sacar información para poder revertir esas situaciones y poder equiparar esto. Entonces, vemos por qué son importantes los indicadores de género, ya lo vimos. La característica que tienen los indicadores de género, por un lado, ser pertinentes, deben ser de fácil entendimiento y de fácil uso, tienen que ser accesibles, ¿cierto?, y ser factibles, es decir, tengo que poder levantar indicadores de manera sistemática y tiene que mostrar aspectos que son factibles de medir, porque pueden haber indicadores que yo, bueno, los puedo establecer de una forma que puede ser, o sea, yo los establezco, tienen la forma del indicador, pero que no tienen la factibilidad de medir porque quizás lo que estoy midiendo no corresponde. Entonces, agregamos a esto lo que es la sensibilidad para demostrar que hay cambios o evolución, ser precisos, y en la construcción tienen que participar y tiene que ser consensuado, ¿cierto?, en base a las personas que van a medir, como aquellas personas que participan de los procesos que son medidos con estos indicadores. Entonces, hay del punto de vista cuantitativo y cualitativo. Respecto al cuantitativo, dar un resultado numérico que entrega información concreta, ejemplo, número de mujeres y hombres en la empresa. Es un indicador. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres en la dotación de la organización? En cambio, el cualitativo proporciona información que permite que nosotros comprendamos, ¿cierto?, algo que generalmente no puedo determinar con un número preciso, como son los niveles de comprensión, los niveles de acatar los niveles de acatar ciertas normas, las opiniones, las experiencias, el clima, y eso, por ejemplo, se ejemplifica acá cuando dice nivel de conocimiento de la política de igualdad de género, ¿cierto?, o de igualdad de género y conciliación para los trabajadores y las trabajadoras.
el nivel de conocimiento. Entonces, como el indicador es cualitativo, como en el caso de las habilidades, que lo vimos hace un rato, elaboramos instrumentos para hacerlo cuantitativo. Como ustedes lo hacen, ¿cierto? A través de, entiendo, un test para medir el nivel de conocimiento, de comprensión de la política. En el fondo, eso que yo le estoy preguntando a la persona, ¿qué entiende por la política? Lo estoy llevando a un indicador que es un indicador cualitativo, lo llevo a un indicador cuantitativo al hacerlo en un test y decir, bueno, de 0 a 10, usted obtuvo un 9, por lo tanto, el criterio dice que usted comprende la política. Entonces, quiero presentarle lo siguiente, para terminar. Acá hay ejemplos, y yo se los entregué en el correo que le envié, ejemplos de indicadores. Por ejemplo, proporción de trabajadoras y trabajadores en la organización. La fórmula de cálculo medición, porcentaje de mujeres con respecto al total, porcentaje de hombres respecto al total. ¿Cierto? Y acá, esta referencia me entrega rasgos esperables que a ustedes les podrían servir al momento de implementar por un lado y al momento de auditar. Entonces, en este caso, dice alrededor o cercano al 50%. Ustedes pueden tener, obviamente, otros porcentajes. Otro indicador es proporción de trabajadores y trabajadores por puesto de trabajo. Entonces, aquí hay distintas categorías y lo mismo, qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje de hombres. Proporción de trabajadoras y trabajadores por años de antigüedad. Grado de equidad en la contratación indefinida. Tasa de mujeres con contrato indefinido, tasa de hombres con contrato indefinido. Cercano a 1, ¿por qué? Porque si es 1 es porque son todos. Están todos con contrato indefinido. Entonces, mientras más cercano a 1 sea la tasa, más cerca vamos a estar de que todos estén con contrato indefinido. Proporción de trabajadores y trabajadores que han ingresado a la organización en los últimos 2 años. Porcentaje de mujeres con respecto al total de las personas ingresadas, porcentaje de hombres, con respecto al total de los ingresados en los últimos 2 años. Otro indicador, porcentaje de trabajadores y trabajadoras que han dejado la organización. Porcentaje de trabajadoras y trabajadores que han solicitado licencias temporales en el último año. Y aquí establece el porqué. Maternidad, paternidad, lactancia, incapacidad laboral, etc. De ahí está la fórmula o el indicador, la métrica. ¿Existencia de la política formal de igualdad de género en la empresa o organización? ¿Sí o no? ¿Grado de conocimiento de la política de igualdad de género? ¿Sí o no? Lo que establece acá en la fuente, ¿cierto?, de la referencia, es que el 80% más como respuesta positiva puede ser un rasgo esperable respecto al tema del grado de conocimiento de la política. Lo mismo que el porcentaje de satisfacción de los trabajadores y trabajadoras con respecto al ambiente laboral. Entonces aquí hay un indicador que establece número de trabajadores o trabajadoras que reconocen satisfacción con el ambiente laboral respecto al total de trabajadores. Entonces dice que un rango esperable es del 80%. Porcentaje de satisfacción de los trabajadores y trabajadoras por el ambiente laboral, ¿cierto?, de la organización por sexo. Entonces, también mayor al 80%. Aquí hablando de el ambiente laboral y cómo se organiza. Y eso, en el fondo, es lo que yo quería presentarles hoy respecto a los indicadores, porque esto, en el fondo, es lo que vamos a tener que auditar. ¿Ya? Dudas, consultas, por favor. Ninguna. Ninguna, Carlos. Este documento, al igual que el programa, plan, registro hallazgo y los modelos, están en su correo. ¿Ya? Así es que, bueno, si les parece, nos reunimos mañana para ir concluyendo ya el curso y practicando un poquito más y ya finalizar el miércoles con el examen. ¿Les parece?
Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Carlos, Sí, gracias. súper bien. Gracias, que esté muy bien. Carlos. Nos vemos mañana. Igual, que Gracias. estés bien. Chao, chao. Chao.